Gráficos de datos estadísticos. En la parte estadística podemos graficar la información brindada de las tablas con estadísticos a través de diagramas como barras, circulares, histogramas, líneas, así como también su interpretación. Te invito ahora a compartir desarrollo de problemas 100. En el siguiente diagrama de barras se muestra el número de trabajadores de una empresa según su estado civil. Vemos ahí en la línea horizontal la variable estudio, que es un estado civil, y en modo vertical, la frecuencia de los datos. Me preguntan, ¿cuántos trabajadores tiene dicha empresa? Para ello, vamos a averiguar, de acuerdo a la imagen brindada, el tamaño de cada una de las barras. Para soltero, son 13. Casados, 18. Divorciados, 16. Y viudos, 3. Hacemos la sumatoria correspondiente y eso nos da el tamaño de la muestra de este problema equivalente a 50 trabajadores. ¿Cuántos trabajadores son divorciados? Observamos la barra divorciados y nos permite decir, según la frecuencia, que equivalen a 16. ¿Qué porcentaje del total son casados? De los casados son 18. Ese porcentaje significa dividirlo entre el total de elementos, que es 50, multiplicado por 100. Y eso me da equivalente a 36%. Preguntamos. Si es una encuesta en auditoría sobre el número de personas que postulan a medicina y se clasifica por edades. Luego se hizo el siguiente histograma presentado en edades y número de personas. Determinar el tamaño de la muestra. Dado que son barras pegadas, forman parte de un histograma. Observamos aquí, primera barrita, 40, segunda barrita, más 60, siguiente barrita, agregar el 90, la otra barrita, más 80, y finalmente la última barrita del intervalo de 22 y 24 unidades equivale a 75. Es una sumatoria correspondiente de tus datos y tenemos que el tamaño de la muestra es de 345. Pregunta 3. El siguiente diagrama muestra que unos trabajadores de una determinada empresa llegaron tarde a su centro de labor durante la semana. ¿Cuántas personas tardanzas registraron toda la semana? Igualmente, tomamos tamaño de cada una de las barras, 36, 24, 25, más 20, más 65. Y eso nos da el valor de 140. Pregunta B. ¿Qué porcentaje del total de tardanzas se registró el día viernes? El día viernes fue de 35. Si queremos el porcentaje, dividimos respecto al total multiplicado por 100. 25 entre 140 por 100 nos da el valor de 25% de tardanzas se registró el día viernes.
Pregunta. El diagrama circular muestra las preferencias de N estudiantes en la educativa son los deportes favoritos, como vóley, ajedrez, fútbol, básquet y otros. Me dicen que 50 estudiantes prefieren ajedrez. Entonces, el valor de N, ¿a cuánto equivale? Nos damos cuenta que me da como dato 50 estudiantes de ajedrez y 60 grados en ajedrez. O sea, en ambos hace mención a la cantidad de participantes en ajedrez. Solo que en uno aparece como cantidad de estudiantes, en otro aparece como grado en el gráfico circular. Entonces comparamos eso, los grados valen 60, equivalente a 50 estudiantes, y el total de grado es 160. Miren que todos los estudiantes va a ser n, el dato averiguado. Da que son magnitudes directamente proporcionales, multiplicamos 160 por 50 entre 60. A simplificar, tenemos como resultado 300, que representan a la cantidad de estudiantes y tamaño de muestra de este gráfico circular. Pregunta así. Se tiene el siguiente histograma de frecuencia de 400 observaciones. Y nos piden hallar la cantidad de observaciones que hay en cada rango. Vemos como dato los valores ubicados en la línea vertical que representan a las medidas de cada barra, que la primera barrita es equivalente a observaciones, más la segunda barrita, 4A, la tercera barrita, 8A observaciones, la siguiente, 2A, y la última, una cantidad de A observaciones. Y todos ellos equivalen a 400. Entonces, al compararlo, puedo deducir el valor de A, el valor constante ubicado en la línea vertical de las frecuencias observadas. Hacemos una sumatoria, ecuaciones. 1 más 4A más 8A más 2A más A me da el valor de 16A. A despejar, descubro que A vale 25. ¿Cuántas observaciones hay en el rango PS? Observemos PS. Aquí está P y aquí está S. Veamos qué valores toma sus barritas. Tenemos ahí que el valor de la primera barrita, que es 8A, la segunda es 2A, y la última es A. Hacemos la sumatoria correspondiente, me da 11A, pero dado que A vale 25, entonces la cantidad de observaciones va a ser su producto, es decir, igual a 275 observaciones. También nos piden calcular la cantidad de observaciones que están en el rango NR. Sobre la pantalla tenemos que la primera barrita es equivalente a 4A, la segunda barrita 8A y la otra barrita 2A. De sumar 4 más 8 más 2 me da 14A. Dado que al 25, 14 por 25 me asegura que la cantidad de observaciones en ese rango de NR son de 350.
Pregunta 6. Se observa a 100 personas acerca de su creencia religiosa, obteniendo el siguiente diagrama circular. Me dan evangelista 30%, mormón 9%, católico 126 grados, budista X% y también el grado de el valor de Y en A. Me pide calcular el valor de X y el otro. Vemos que el X está en porcentaje. Entonces comparamos la relación de porcentaje con grados. Tenemos grados, el total es 160. Tengo porcentaje del 100%. El valor que conozco en grados es 126 grados. Voy a encontrar su equivalente, me referimos al católico, en porcentajes. Dado que son magnitudes directamente proporcionales, este valor en porcentaje, los católicos, obtenemos multiplicando 126 por 100 sobre 360. Y esto me permite encontrar que la cantidad de católicos en porcentajes es igual a 35%. Recordemos en porcentaje la sumatoria de todo el contorno siempre debe darme el 100%. Observamos ahora, tenemos 30%, más 9%, más 35%. Entonces quiere decir que la diferencia va a ser lo que falta para completar el 100%. Lo restamos, repito, al 100%, y lo que faltaría sería equivalente a 26% que representan a los budistas. Muy bien. Entonces ya sabemos que el valor de X vale 26. ¿Cómo vemos el valor de Y? Si observamos en el gráfico, Y está dado como ángulo y tiene su correspondiente en porcentaje que es 26. Entonces, comparamos nuevamente esos valores, dado que van a ser proporcionales, de grados y porcentajes, pero solamente en la ubicación del budista. Lógicamente que el total se mantiene siempre la proporción de 100% con 360 grados, mientras que el valor que busco, que es Y grados, es el 26% de los budistas. Son proporcionales, entonces multiplicamos directamente las expresiones en forma cruzada. Entonces, la multiplicación cruzada, 160 por 26 entre 100, obtenemos el valor del ángulo Y, que es igual a 93,6 grados. Bueno, y si quisiéramos saber la cantidad de personas en los budistas, también podemos encontrarlo. Dado que la cantidad de personas es equivalente a 100 y las personas budistas son el 26%, entonces podemos decir que los budistas va a ser el 26% de 100, es decir, 26 personas. Si este problema hemos visto la magnitud expresadas tanto en porcentajes, en grados y como valor de frecuencia en personas. Pregunta 7. Un diagrama circular se muestra la preferencia de 300 personas sobre productos. ¿Allá? ¿Cuántas prefieren el producto C? Miramos lo circular
y observamos los datos que nos presentan en porcentaje el producto B, en grado del producto A y el producto C nos piden calcular en personas. Entonces, para el desarrollo comenzamos primero a través de la comparación de los datos que tenemos, o trasladar todo a una sola unidad de medida. En esta oportunidad voy a comparar grados con personas para saber la cantidad de personas. Los grados que presentan el producto A es igual a 144. El total sabemos que 360 grados de 30 personas. Son proporcionales. Multiplicamos entonces 144 por 300 sobre 360. Podemos multiplicar los ceros, reducirlos y me va a dar que la cantidad de personas en el producto A es de 120. 100. ¿Sí? Ahora también analizamos en forma análoga el producto B. Producto. ¿Qué datos tenemos en producto B? Tenemos ahí porcentaje que es 25% con las personas. Dado que el 100% equivale a 30 personas, sacamos el 25%. Son proporcionales. Multiplicamos entonces 25 por 300 sobre 100 y me da el valor de 75. Tenemos entonces 25 personas por un lado y tenemos 120 personas por el otro. Nos falta encontrar ahora el otro producto. Todo que el total es 30 personas, hacemos la sumatoria de 120 con 75. Y lo restamos respecto del total de 300. Y eso me permite encontrar la cantidad de personas del producto C. Es decir, igual a 105. Pregunta. Se tiene histograma de distribución de frecuencias del ingreso familiar semanal en soles. Vemos ahí el histograma de valores de 100 en 100. Y bien, calcular cuántas familias tienen ingresos menores que 500. Menores que 500. Veamos, interpretando el gráfico. Tenemos aquí dos barritas. Hay que tomar sus medidas y hacer su lectura correspondiente. La primera barrita nos mide el valor de 28. Mientras que la segunda barrita nos mide el valor de 32. Lo sumamos y eso me da como resultado que corresponden a 60 familias. Y también, ¿cuántas familias tienen mayores o iguales a 500? Veamos. Los 500, 700, sus barritas son las que miden la primera, 24, y la segunda, 16, según la frecuencia. Hacemos la correspondiente. 24 más 16 nos da igual al valor de 40 familias. Pregúntenme. El gráfico adjunto se elaboró sobre la base de los datos obtenidos de 50 personas. O sea, nuestra muestra es 50. Quienes se le consultó, pues preferencia de productos alimenticios, producto A, producto B, C y D.
invitan los gráficos en grados, 108 grados, 40%, 20% y falta un grado. ¿Cuántas personas más prefirieron el producto A que el producto C? Nos piden cantidad de personas. Entonces vamos a encontrar cada sector que me dan como dato en personas. Bueno, el 40% es A, el 40% de 50 viene a ser 40 sobre 100%. Simplificamos los ceros, me queda 4 por 5, y eso es igual al valor de 20. Ahora vamos a hallar el producto D, que también me da en por ciento. El 20% de 50, 20 sobre 100 por 50. También podemos simplificar los ceros. Me queda 2 por 5, el cual es igual a 10 personas. Y tenemos el sector B, que me dan en grados. ¿Y cómo encontramos en grados? Siempre respecto al total. El total en grados es igual a 360. Entonces sería 108 entre 360 por 50. Podemos simplificar. Tenemos ahí mitad, tenemos tercia, sexta, doceava. Podemos de repente eliminar el cero. Y finalmente, reduciendo, nos da el valor de 15. Pues 108 entre 16 me da 3 por 5, 15. Mira, ya tengo los valores de bloque alimenticio A más D y B. Lo sumamos y luego completamos al total que es 50 para que sea el valor de C. 20 más 10 más 25 me da 45, menos 50 es equivalente a 5, que representa a las personas de bloques. Pero el problema nos pide calcular cuántos más prefieren A que C. Restemos entonces. A son 20 y C son 5. La diferencia va a ser entonces 15 personas. Preguntamos. El siguiente gráfico de barras registra la preferencia de niños de una ciudad por 5 programas de televisión. Vemos ahí los programas de Mundo Mágico, Fantasilandia, El Chavo del Ocho, Mundo Animales, Retos y la cantidad de televidentes. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Tenemos que sumar entonces. La primera barra Mundo Mágico vale 170. La segunda barrita vale 150. La otra barrita, 180. Mundo Animales, 160. Más el valor de los retos, el cual me va a dar igual a 800 televidentes encuestados según el gráfico estadístico. ¿Cuál es el programa más visto y cuáles son las frecuencias absolutas? El más visto en todo gráfico permite saber por el tamaño de la barra. Y el más alto aquí es el Chavo del Ocho, que es con 180 su frecuencia absoluta. Y para caso relativa, se divide esta cantidad de frecuencia, 180, entre el total o tamaño de la muestra, que es 800, y eso me da equivalente a 0,225 milésimos. Se puede redondear a 0,2 también, ¿no? Y también nos preguntan, ¿cuál es el programa menos visto? ¿Será aquel que tiene la barra más pequeña? En este caso es retos, equivalente en frecuencia a 140
Y su frecuencia relativa va a ser 140 sobre 800. El cero al dividir nos da 0,175. Y también nos dicen, ¿qué tipo de variable estadística es? Bueno, como las transmisiones son un programa de televisión, estos están dados por Mundo Mágico, Fantasilandia, El Chavo del 8, son variables cualitativas. Dado que no importa el orden de su ubicación, no estamos en el caso de las frecuencias nominales. Preguntamos. El histograma siguiente detalla el número de trabajadores de la empresa El Molino y sus edades respectivas. ¿Cuál es el número de trabajadores de la empresa? Veamos. Sumamos el tamaño de la muestra de cada uno. A sumar cada tamaño, 10 más 15 más 20 más 25 más 13 más 5 nos da igual a 88 el tamaño de la muestra. ¿Cuántos tienen edades menores que 30 años? Va a ser todo barritas. La primera que mide 10 y la otra 15. Es decir, 25. ¿Cuántas tienen edades mayores o iguales que 40? Unas 4 barritas. Y valores serían la sumatoria de 13 y 5 del otro, equivalente a 18. Finalmente, se puede encontrar también cuántos trabajadores cuyas edades están comprendidas entre 25 y 35. Tenemos dos barritas que sumar. Una de ellas, la primera, es 15 y la otra es equivalente a 20. ¿Lo sumamos? Entonces tenemos que el valor es equivalente a 35. Pregunta 2. Observa la tabla de datos que registra la clasificación y el número de cuadros que hay en el Museo Europeo de Obras de Arte Pinacoteca. Da Vinci, 50, Miguel Ángel, 30, Rafael, 20, Van Gogh, 40, Picasso, 10. Organiza los datos por medio de gráfico de barras. Para ello trazamos línea horizontal, donde ubicamos a los pintores, y en modo vertical, la frecuencia expresada como número de cuadros. Ya el pintor Da Vinci, la barra tamaño 50. A Miguel Ángel, una barra tamaño A30. Para Rafael Sanzio, la barrita equivalente a 20. Para Van Gogh, tamaño de 40. Y Picasso, el tamaño de 10. Tenemos nuestro gráfico de barras. También nos piden calcular en esta pregunta 12 los gráficos de sectores. Para ello necesitamos expresar el valor que nos brindan en grados. Sabemos que el tamaño de la muestra es la sumatoria de 150 y los grados, el total está dado en el sector circular de una vuelta completa de 360 grados. Para calcular cada medida podemos buscar el valor de conversión o también puedo comparar a través de la regla de 3 grados
360 con la cantidad de cuadros de que es el total 150. ¿Qué aplicamos para cada uno? Primero llevamos para Da Vinci, que es de 50 cuadros. Son proporcionales, multiplicamos entonces 160 por 50 sobre 150. Eso me da igual a 120 grados. De forma análoga, podemos hacer con respecto a Miguel Ángel, 30 por 360 sobre 150, y eso me da el valor de 72. Rafael, 20 por 360 sobre 150 igual a 48 grados. Para Van Gogh, 40 por 360 sobre 150, 96. Y finalmente, para Picasso, el valor de 24 grados. Puede hacer también comparación con la E3 de cada uno en forma independiente. Y si que tengo los grados, podemos sensor circular y ubicar, ya sea sentido horario o antihorario, los valores. Comenzamos con Da Vinci, cuyo grado vale 124, 120. Ubicamos a su lado a Miguel Ángel, que en medida es 72 grados. Para Rafael Sanzio, equivalente a 48 grados. Para Van Gogh, 96 grados. Y finalmente ubicamos a Picasso con 24 grados. Y tenemos nuestro sector circular según el cuadro presentado. 13. En una encuesta sobre estudios realizados, se hizo un grupo de 109 personas. Se obtuvieron los siguientes datos. Organiza por medio de tabla de frecuencias. Ubicamos entonces en nuestras frecuencias los datos que nos piden a investigar, que en este caso está dado en relación a personas que no saben leer, que es igual a 5, personas que apenas leen son 10, personas solo con primaria que son 44, solo secundaria 82 y personas con instrucción superior a 39. Primero hacemos la sumatoria para encontrar el total, que es igual a 180. Y para hallar los demás valores, la tablita, vamos ahora a comenzar con la frecuencia acumulada, 5. Luego hacemos la sumatoria, 5 con 10, que me da igual a 15. Luego 15 con 44 a 59, 59 con 82, 141, 141 con 39, el valor de 180. Vamos a encontrar ahora el valor de las frecuencias relativas. Para ello, procedemos a dividir el valor de cada una de las frecuencias simples entre el total. Es decir, vamos a dividir 5 entre 180. En fracción, y eso me da el valor de 0,03. En forma análoga, hacemos ahora respecto de 10. También dividimos 10 entre 180 y me va a dar el valor de 0,06. Seguidamente, dividimos 44 entre 180 y eso me da igual a 0,24.
igual 82 entre 180, 0,45. Y el último, 39 entre 180, 0,22. Hacemos la sumatoria de los valores y esto nos va a dar igual al valor de 1. La sumatoria de las frecuencias relativas. Para hallar la porcentual, multiplicamos cada uno de los valores obtenidos de la frecuencia relativa por 100. Multiplico por 100 me da como resultado igual a 3%. Igualmente hacemos 0,06%. O desplazamos la coma dos espacios, va a ser 6%. En la siguiente, desplazamos las comas dos espacios más, sería 24%. Para la secundaria, 45%. Y el último, denso superior, 22%. Hacemos la sumatoria y obtenemos el total equivalente al 100%. En esta pregunta también nos piden expresar en gráfico de barras. Entonces trasladamos la información a nuestra barra, ubicando en modo horizontal los datos que se investigan y en vertical el tamaño de las frecuencias, dada en el número de personas. Tiramos la barra, personas que no saben leer, que es 5, personas que saben leer equivalente a 10, personas con solo primaria, 44, otra barrita, personas con solo secundaria, 82, y finalmente, personas con instrucción superior equivalente a 39. Y tenemos ahí elaborado nuestro gráfico de barra. Y llegamos al problema 14 y último. Los siguientes datos corresponden a un grupo de 30 familias a quienes se le consultó sobre el número de veces que asiste al año a una función de teatro. Estos datos están ahí en el cuadro y nos piden cuánto representan los grados. Vemos ahí que visitan al teatro 0 personas, 12 familias, 0 veces. Una visita hacen 6 familias, 2 visitas hacen 5 familias, 3 visitas, 4 familias, y nos piden hallar su correspondiente en circular. Para ello tomamos como dato el total, que es 30, y este total es comparado con el total en grados, que es 360. Nos piden encontrar respecto al valor de 2. Al observar, vemos que el valor de 2 está ubicado en el intervalo dado por 5 familias. Entonces queremos saber las 5 familias a cuántos grados equivalen. Dado que son magnitudes directamente proporcionales, multiplicamos 160 por 5 entre 30. Podemos simplificar, podemos eliminar el 0, sacar tercia, y tenemos 12 por 5, equivalente a 60 grados. Finalmente, nos piden calcular también en grados el equivalente a 0 visitas al teatro, expresado por 12 familias. Dado que no conocemos el valor, pero al comparar con el total, vamos a establecer que son proporcionales, donde el valor buscado está dado por 360 por 12 entre 30. Eliminamos el 0, sacamos tercia y obtenemos 12 por 12, equivalente a 144 grados. Suscríbete a mi canal para recibir más videos en la matemática, siempre articulando la primaria con la secundaria.